Soy Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Quichuas del Ecuador, la Ecuarunari, y a será los 22 años por ahí, tal vez menos, 20 años, empecé a involucrarme a los sistemas comunitarios de agua, primero de la localidad de Tarqui, de Victoria del Portal, y después ya salimos de las comunidades, de ahí nomás y a otras, y era todo por la autonomía de los sistemas comunitarios. No queríamos depender del Estado y menos de empresas privadas. Privadas porque iban a hacer negocio con el agua. Y tampoco nos gustaba el agua del Estado, los municipios, porque ahí las tarifas, los derechos de agua no deciden la comunidad, la asamblea, sino decide 1, 3, 4 personas, el alcalde y unos pocos concejales deciden el valor, el costo del agua. Y con ellos ya no hay mingas, ya no hay la labor comunitaria, esa cosmovisión indígena campesina, sino uno se convierte de usuario de agua en un cliente del agua, y eso ya no tiene sentido. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, allá por el 2002, intentó privatizar el agua y hicimos una marcha multitudinaria de más de 30.000 personas en Cuenca, y luego nos fuimos a Quito. Luego, por esa misma fecha, salimos de la lucha contra las privatizaciones del agua, pero vino otro mal, que es igual o peor, el extractivismo, la megaminería, y empezó a pretender meterse en las fuentes de agua, no solamente para quitarnos el agua, sino la Pachamamita nos puso a probar la inteligencia nuestra, la sapiencia. Están las fuentes de agua, están las lagunas, las cabeceras de los ríos, y abajo del agua está el mineral, el oro. Entonces decía que nos está probando la sapiencia nuestra, que preferimos, el agua que está arriba o el oro que está abajo. No hay cómo sacar las dos cosas a la vez. Si para sacar el oro hay que secar y envenenar el agua, pues las comunidades hemos dicho, no gracias, que se quede el oro bajo tierra, porque cumple una función los minerales, y el agua nos da la vida. Por el oro morimos, por el agua vivimos. Yo hasta hace unos 20 años nunca pensé que el agua iba a estar siendo mercadeado, comercializado, mercantilizado en las botellas de plástico que se utiliza petróleo, y lo más grave, vendiendo una botella en 50 centavos y 4 botellas hace 1 litro, y 1 litro que cueste $2. ¿Dónde queda el derecho humano al agua? Esa es la irracionalidad del ser humano, que perdió el corazón, está privilegiando el bolsillo, y por eso es la lucha. Primero, la carencia de agua potable. Segundo, la carencia de agua así no sea potable. Tercero, la carencia de un sistema de purificación del agua, de las aguas servidas. Y quizás lo más preocupante que estos últimos tiempos veo es la escasez del agua. Gota a gota el agua se agota. Y antes teníamos abundante agua porque había abundantes bosques, pero hoy se destruyen los bosques. Cada árbol que la destruimos representa un vaso menos de agua. Y todo este desenfreno de la deforestación, toda esta destrucción de los mantos freáticos, de los humedales, de los chaparros,
todo esto está acelerando a un calentamiento global, a una crisis ambiental. Y las mayores repercusiones va a ser, creo yo, la falta de agua y la falta de alimentos, que nos llevará muy pronto, ojalá me equivoque, a una conflagración mundial en la lucha, en la disputa por el agua. Hay una solemne declaración de derecho humano al agua en la Constitución, pero ese es como el cacareo de la gallina que nunca aterriza, nunca pone el huevo, porque ahora se tuvo la oportunidad brillante en la nueva ley de aguas de incorporar como derecho humano al agua, pero en la práctica, es decir, que haya un mínimo vital del agua que no tenga precio, que todas las personas podamos tener acceso al agua. Pero eso no se legisla. Segundo, esta ley de aguas es permisiva, es decir, permite actividades mineras extractivas en fuentes de aguas, es gravísimo. Tercero, no hay un fondo nacional del agua que permita mejorar los proyectos de agua. Tercero, se le limita, se les controla, se les regula la administración comunitaria del agua. Esta es una intromisión en la autonomía de los sistemas de agua comunitarios. Y para rematar ahora con el reglamento de la ley de aguas, en el artículo 46, 47, 51 y el artículo 6 del reglamento de la ley de aguas, permite arrebatar los sistemas comunitarios de agua por parte de los municipios. Y dice el reglamento, si los municipios o juntas parroquiales o consejos provinciales, si es de riego, no tienen recursos económicos o recursos humanos, podrán estos abrir el camino para que entre la iniciativa privada. O sea, lo que la Constitución dice, no se permitirá la privatización del agua, está prohibido la privatización del agua, dice. El reglamento a la ley de aguas dice que sí es permitido la privatización. Esas actitudes de fariseicas en el plano jurídico solamente se entiende por la posición hipócrita de un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa, de un gobierno con una doble moral que se dispara en contra de las multinacionales y tiene un discurso ecologista, pero en la práctica lo que escribió con la mano borra con los glúteos. Bueno, había una ley bastante progresista, la ley del 72, la ley de aguas, pero era una ley que tuvo ya casi medio siglo y era necesario actualizar. Pero se perdió una oportunidad de vida al aprobar una ley de aguas nada revolucionaria, nada consecuente con las nuevas demandas que requiere de los ecuatorianos. Entonces, es una ley que no guarda mayores cambios entre la anterior y esta. Es una ley que privilegia el tecnicismo, el burocratismo y algunas declaraciones que no vivimos de las declaraciones sino de las realidades. Y no se hizo constar. Al movimiento indígena planteábamos 5 propuestas, apenas 5, y ni una de las 5 fue acogida. Pedíamos que se prohíba actividad minera en fuentes de agua, que se desprivatice el agua en el Ecuador, porque el agua está en manos privadas. El 1% de propietarios privados concentra el 64% del total del caudal del agua. Está en manos de los terratenientes, de las haciendas. Las haciendas no es ni del Estado ni de las comunidades, es de personas privadas. La comercialización del agua en botellas, eso es
de empresas privadas. Ahí está la Coca-Cola, ahí está la Nestlé, ahí está la Tesalia, ahí está 250 empresas que comercializan el agua como un gran negocio. Pedíamos que se cree el Fondo Nacional del Agua para rehabilitar los sistemas de agua, para proteger los páramos, las fuentes de agua, nada. Pedíamos autonomía de los sistemas comunitarios, nada. Pedíamos un consejo plurinacional en donde no solamente sea el Estado, sino las comunidades, juntas, horizontalmente, puedan tomar decisiones sobre el agua, tampoco. Crearon un consejo plurinacional que está ahí como el conserje que nos representa, que no hace nada, está pintado en la pared. Entonces, ahí lo que se pudo ver es que el gobierno adquirió compromisos fuertes con multinacionales, la Coca-Cola, estas empresas. La Coca-Cola que está construyendo la planta embotelladora de agua más grande de América Latina en Machache y que está absorbiendo todos los sistemas de agua ahí y que va a ser un negocio de la vida. Y por eso es necesaria la resistencia. En la cosmovisión y en la cosmovivencia de los pueblos, uno de los elementos claves es el comunitarismo, que todos es de todos, todo es de todos. Y si es el agua de todos, todos tenemos derecho sobre el agua y todos tenemos derecho a participar. Pero la participación no es solamente teoría y no solamente es con la mano de obra no calificada, como dicen los tecnócratas, a las mingas, criterio racista colonial, sino es con la minga de manos, brazos, con la minga de espaldas que llevamos los materiales, con la minga de pies que caminamos. Es con la minga de corazones y es con la minga de ideas. Es la minga en la planificación y en la toma de decisiones. En las comunidades, la dirigencia cumple un papel no de burócratas, de estar pensando en su remuneración, sino de hacer un papel tan duro y sensible a la vez, el papel de voluntariado, que nadie gana un centavo. Segundo, en la comunidad no hay un afán de lucro, de negocio, de sometimiento, sino un afán de servicio, un afán de generosidad y de reciprocidad. Y un afán de generosidad, de dar lo poquito que uno tiene, pero convidar, no lo que sobra, sino lo que tiene. Y por eso la máxima expresión de reciprocidad, que es uno de los principios de la filosofía indígena, la reciprocidad, el dar y recibir. Con los GAS hay una mínima relación, sobre todo con relación con los gobiernos de Pachacuti y unos pocos que son democráticos. Con el gobierno nacional está roto el diálogo, no hay cero comunicación. Ellos quieren imponer, nosotros optamos por la resistencia. Está roto la relación. Al diálogo no apostamos nosotros con el gobierno. Para irnos de rodillas y ellos de pie, ellos armados y nosotros sin armas, no. Un diálogo es el mejor mecanismo que nosotros valoramos, pero un diálogo en serio, un diálogo honesto, sincero, un diálogo horizontal, y eso no hay condiciones de
El objetivo a largo plazo es a la verdadera independencia nuestra. No hemos tenido una verdadera independencia. La independencia que se dio en 1830, ya los quiteños dijeron, último día de despotismo y primero de lo mismo. Es decir, esa independencia que utilizaron a los runas, a los indios, a los negros, a los todos, fue robada, fue usurpada en el camino. Fue un cambio nada más de collar. El mismo perro sigue ahí con diferente collar. Antes eran españoles, ahora son descendientes de españoles que con los mismos vicios y taras siguen dominando, explotando, excluyendo, expoliando. Entonces, nuestro objetivo es ir a la verdadera independencia para ejercer la libre determinación de los pueblos, con autogobiernos, con autonomía, con propias lenguas, con propias instituciones, con derecho indígena, con medicina ancestral. Somos irreverentes ante el Estado, porque este Estado, reiteramos, es un Estado capitalista, es un Estado patriarcal, colonial, independientemente de los gobiernos. Si alguien nos ha hecho tanto daño a los pueblos indígenas que casi nos desaparecen, es los estados de la mano de la religión católica y todas estas sectas religiosas que con la cruz y la espada, el Papa y el Rey casi nos liquidaron. Si alguien son responsables del genocidio, del etnocidio y del ecocidio, es la Santa Iglesia Católica de la mano de estos estados nacionales que tienen sus gobiernos y que buscan saciar sus intereses. Por eso somos irreverentes frente al Estado y a los...